Dios bendiga a los amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche aquí en el residencial Brisas de Calley. Te habla tu hermano reverendo Héctor Quirindongo de Jesús. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los domingos desde las 7 de la noche, si así el Señor lo permite, aquí en el residencial Brisas de Calley, trayendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida. También estamos todos los sábados desde las 11:30 de la mañana en la plaza de Calley y los miércoles desde las 12 del mediodía en la plaza de Sidra. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente vamos a orar para traer el mensaje que Dios nos ha dado en esta noche para el residencial Brisas de Calley. Padre amado, Dios poderoso, Dios de toda misericordia, te pedimos en esta noche, una vez más, que contemples las vidas que nos escuchan en este residencial, al alcance de nuestra voz y más allá de nuestra voz. Míranos a través del sacrificio de Cristo. Perdona todo pecado, perdona toda maldad, perdona toda iniquidad. Acuérdate de las palabras de Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Míranos a través de las llagas de Cristo. Las vidas que están enfermas, tócalos para sanidad. Míranos a través de tu Hijo amado, las vidas atadas por el poder de las tinieblas, y trae espíritu de liberación. Mientras atamos el poder de Satanás y lo sometemos bajo la planta de los pies de Cristo y echamos fuera de este lugar todo poder del diablo que quiera impedir que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, desatamos sobre este lugar espíritu de arrepentimiento, espíritu de salvación, espíritu de sanidad, espíritu de liberación. Ahí donde estás, prepárate a recibir un milagro de parte del Dios del cielo. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, hemos pedido, dándote gracias. Amén. Amén. Vamos a leer una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en el libro del profeta Isaías. Estaremos leyendo en el capítulo 44, el verso 7. Alabado sea el Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Esto es palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, desde que Dios creó al hombre en el huerto del Edén y sacara de su costilla e hiciera una mujer, el hombre y la mujer demostraron desde un principio que la decisión de tomar decisiones que ellos iban a hacer no iba a ser totalmente para obedecer a Dios. Demostraron desde un principio las raíces de la rebeldía contra Dios y haciéndole la mujer caso a Satanás, desobedeció a Dios tomando del fruto prohibido. Y el hombre, escuchando a su mujer y olvidándose de la palabra que Dios le había dicho,
comió del fruto, igual que ella. Desobedecieron, pecaron contra Dios. Dios tenía todo el derecho para matarlos porque Dios les había advertido claramente que el día que tomaran de aquel fruto ciertamente morirían. Con todo, lo único que Dios hizo fue sacarlos del huerto. Alabado sea Dios. Los hombres comenzaron a multiplicarse. Adán y Eva comenzaron a tener hijos y de estas descendencias se llenó la tierra. Y a un día, dice la Biblia, que Dios volvió a mirar sobre los hijos de los hombres que se habían multiplicado y halló que el hombre, todo lo que hacía de continuo en su corazón era solamente la maldad, era solamente en contra del Dios que lo había creado. Alabado sea Dios. Y decidió exterminar a todo ser humano con un diluvio. Pero un hombre temeroso de Dios halló gracia, halló misericordia. Aquel hombre era manso. Aleluya. Aquel hombre era obediente. Aquel hombre era un hombre que anhelaba justicia. Noé halló gracia. Aleluya. Y Dios le ordena a Noé que cree un arca para salvarlo a él, a su esposa, a sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y Dios trae sobre la tierra un diluvio y destruye todo ser humano. Y aquellas 8 personas salvadas por la gracia que sobrevivieron en el arca, de ellos volvió a poblarse el mundo, volvió a llenarse la tierra. Alabado sea Dios. Pero la Biblia y la historia nos registran que de aquellos 8, al llenarse la tierra, el pecado, la desobediencia y la rebeldía seguía arraigada en el corazón de los seres humanos. Aleluya. Comenzaron a idolatrar al cielo, a la tierra, al mar, a los animales. Comenzaron a llamarle hasta dioses a los mismos hombres. Alabado sea Dios. Aleluya. En vez de acercarse al Dios de los cielos, cada día se apartaban más. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero Dios no quiso destruir al ser humano. Quiso darles una oportunidad y escogió al pueblo de Israel para que lo conocieran, para que vieran su poder, para que vieran su gloria, para que entendieran su palabra, sus leyes, llevaran los mandamientos hacia las demás naciones de cómo Dios quería que viviéramos una vida santa, una vida limpia, una vida pura. Alabado sea el Señor. Y al principio el pueblo de Israel comenzó, alabado sea Dios, a demostrar que verdaderamente en este pueblo estaba la presencia de Dios. Se apartaron, alabado sea Dios, de los dioses de las naciones. Se apartaron de la forma de vivir, alabado sea el Señor, y las costumbres de todas las demás naciones paganas. Dios les llamó, Dios los tomó, Dios les hizo reyes y sacerdotes para el Dios del cielo. Les dio leyes de santidad, leyes de consagración y les llamó mi especial tesoro. Alabado sea Dios. Aleluya. El pueblo de Israel tenía ahora que ir a las naciones a enseñarles las leyes de Dios. Pero al mismo tiempo, no era cuestión de hacer que ellos obedecieran a Dios. Había que enseñarles no solo las leyes de la obediencia, sino también las consecuencias de la desobediencia de la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Ese era el trabajo del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Portavoces
representantes de la ley divina, enseñarles a las naciones paganas, alabado sea el Señor, abandonar sus costumbres, abandonar sus dioses, porque en los cielos había un solo Dios verdadero, y ese Dios era santo, santo, santo. Alabado sea Dios. Y demandaba una vida de santidad y de consagración. Dentro de las leyes divinas, seguían las advertencias para que aquellas naciones que una vez aceptaran las leyes de Dios comprendieran que si violaban las mismas leyes de Dios, estas leyes también traerían castigo sobre aquellas naciones que violaran la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. El pueblo de Israel tenía que llevar esa palabra. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En vez de enseñarle a las naciones a vivir una vida de santidad y de consagración, a vivir la palabra que el Dios de los cielos les había dado a través de los 10 mandamientos y Moisés su siervo, comenzaron a adoptar las costumbres de las naciones. Comenzaron a adorar los dioses de las naciones. Comenzaron a hablar igual que las naciones, a vestir igual que las naciones. Aprendieron a fornicar, aprendieron a adulterar, aprendieron lo que era la mentira y la hipocresía y la falsedad de todas las naciones. Se olvidaron del Dios de los cielos que los había rescatado de la esclavitud del pueblo de Egipto, que les había mostrado su gloria en el monte Sinaí, el cual ante la presencia del Dios del cielo temblaba. Vieron un Dios de santidad, vieron un Dios de pureza, vieron un Dios de poder, pero se olvidaron de Él. Alabado sea Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel hizo más mal que las mismas naciones paganas. Ni siquiera una nación pagana cometió los pecados de sacrilegio y de blasfemia que hizo el pueblo de Israel. Y como su pueblo, Dios le enviaba desde temprano, comenzó a enviarles profetas, siervos que les hablaran de sus malos caminos, siervos que les decían, profetas que les hablaban, volveos a la senda antigua, volveos a los buenos caminos, dejen de hacer lo malo, vuelvan a la santidad, vuelvan a la consagración, porque si no, el Dios del cielo se va a ver obligado a castigarlos y a hacer que como nación desaparezcan de sobre la faz de la tierra. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de aquellos que Dios enviaba. Los profetas hablaban desde temprano y sin cesar. En los templos, en las casas, en las plazas, en los montes, en los collados, en todo lugar. Dios hablaba a través de sus siervos y les decía a sus siervos los profetas, anúncienles lo que viene y lo que ha de venir. Alabado sea Dios. Y por último, envió a su Hijo Jesús. El pueblo mataba a los profetas, perseguía a los profetas. El pueblo de Israel no quería salir de sus malos caminos, pero Dios aún así envió a su Hijo Jesús para advertirles de sus malos caminos, para llamarlos al arrepentimiento, a que hicieran sendas derechas para sus vidas.
Alabado sea el Señor. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No quiso escuchar la voz del Hijo de Dios. Lo mataron, crucificándole en un madero. Alabado sea el Señor. Lo sepultaron en una cueva. Alabado sea Dios. No quisieron oír la voz de Dios que desde temprano, sin cesar, a través de los profetas y finalizando con la voz de su propio Hijo, se apartaron totalmente de los caminos de Dios. Alabado sea el Señor. Y el año 70 después de Cristo, las legiones comandadas por el emperador Tito llegaron a Jerusalén, llegaron al pueblo de Israel, e Israel dejó de ser una nación. Pagaron caro porque no quisieron escuchar las advertencias de los siervos de Dios que les hablaban. No quisieron oír al Hijo de Dios que les hablaba. Hitler nada más mató más de 6 millones de judíos. Hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y jovencitas masacrados por el imperio alemán de Hitler, cumpliéndose las palabras que Dios les advertía. Porque Adán y Eva no lo creyeron en el huerto, se dejaron llevar por la serpiente, que no vamos a morir, les dijo la serpiente, y ellos prefirieron obedecer y creerle a la serpiente, al diablo, de que Dios no sería capaz de matarlos. Así el pueblo de Israel fue capaz de dejar de creerle a Dios. Y dijeron en sus corazones, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a matar, Dios no nos va a destruir, somos la niña de sus ojos. Pero llegó la muerte, llegó la destrucción. Israel fue castigado, cumpliéndose la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero un día Dios miró desde los cielos a una islita llamada Puerto Rico. Una islita que se le comenzó a llamar la isla del encanto. Esta pequeña isla puso en su estandarte la Biblia y el Cordero. De esta pequeña isla comenzó un avivamiento espiritual pentecostal muy grande, donde muchos hombres y mujeres dejaron los ídolos, dejaron el adulterio, la fornicación, la mentira, la homosexualidad, el alcohol, las drogas, y se convirtieron en hombres y mujeres de santidad, hombres y mujeres de consagración. Grandes ministros han salido de Puerto Rico. Grandes evangelistas, misioneros. El mundo entero pudo contemplar la chispa que brotaba del evangelio en la isla pequeña de Puerto Rico. La luz de Cristo se dejó ver desde nuestra pequeña isla. Y Dios comenzó a bendecir a Puerto Rico. Llegaron fábricas, llegó empleo, había agricultura. La gente comenzaron a prosperar
a dejar los bohíos, las casas de madera, comenzaron a llegar las urbanizaciones, los edificios, los residenciales, los centros comerciales. Puerto Rico creció, Puerto Rico fue bendecido por el Dios del cielo. Tanto fuimos bendecidos que Dios puso un círculo de ángeles alrededor de esta isla bendita, y los huracanes más grandes y temibles y poderosos eran desviados porque la mano de Dios estaba sobre esta bendita patria. ¡Ay, santo! ¿Pero qué hicimos con la bendición que Dios nos dio? Con el crecimiento que Dios nos dio. Este pueblo se olvidó del Dios del cielo. Se olvidó de los milagros, de cómo las prostitutas caían al suelo y se levantaban y dejaban de prostituirse. Cómo adictos y vendedores de drogas pasaban a aceptar al Señor y dejaban de usarla, quedaban limpios, dejaban de venderla, se convertían en hombres y mujeres de decencia. Muchos de ellos hoy en día son pastores y líderes, son hombres de respeto. ¿Pero qué hizo Puerto Rico con la bendición que Dios le dio? Comenzaron a hacer leyes según las costumbres de las demás naciones. Como por allá en otras naciones adoran a San Valentín, que es el dios pagano del sexo, de la lujuria, del adulterio, de la fornicación, el dios de la prostitución. Pues hay que celebrarlo en Puerto Rico. Y el día 14 muchos celebrarán el día del sexo lujurioso. Puerto Rico permitió que doctrinas diversas y extrañas, tras que ya teníamos la católica llena de idolatría, adorando y que a la Virgen María como la diosa del cielo, adorando a Pedro, a Pablo, a todo lo que había, lo santificaban. Entonces dejamos entrar las doctrinas paganas, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mitas, como los mormones. Hasta iglesias de Satanás hay en Puerto Rico. Y desde el gobierno hasta el hogar más humilde hay mentiras, hay robo, hay pillaje, hay desgracia. Las religiones paganas nos arroparon. Las costumbres paganas nos arroparon. Alabado sea Dios. Y las pocas iglesias que habían viviendo una vida de santidad y de consagración se contaminaron con estas religiones falsas. Y ahora hay danzas en los templos, hay mimos, mujeres en los altares, más pintadas que las puercas Juan Bobo, con pantalones licras apretados y blusas que sus pechos explotan, diciéndose que son ministros de Dios, hombres corruptos, como el Cristo la Roca, Ricky Sánchez, Ricky algo ahí, que adulteró siendo pastor de la iglesia con una jovencita y se divorció, y ahora la supuesta amante es la esposa y pastora de la iglesia. ¡Alabado sea Dios! Hombres como William Soto, Santiago chupándole el vivir a mucha gente aquí en Calley,
vino diciendo que Él es Cristo. El problema no fue que Él vino diciéndolo, el problema fue que Calley lo recibió, lo aceptó. Aceptan a estos corruptos que se establezcan aquí. Puerto Rico les abrió las puertas. Y aprendimos a ser tan corruptos que nuestros gobernantes han corrompido las leyes. Mientras nos chupan el vivir. Pero Dios sigue enviando profetas, sus siervos, para advertirles a este pueblo, para decirles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Pero este pueblo no quiere escuchar. Santo. Así dice el Señor, por cuanto el pueblo de Puerto Rico no ha querido escuchar a mis siervos los profetas que les he enviado desde mañana, desde temprano y sin cesar, advirtiéndole de sus malos caminos. Alabado sea Dios. Yo Jehová, dice el Señor, tocaré la tierra de Puerto Rico para mal. Temblará la tierra como un borracho. Yo vi en una visión edificios de este residencial cayéndose por causa del terremoto. Y un maremoto cortará varias costas de nuestro país. Viene hambre, viene llanto, viene luto. Viene destrucción. No habrá un hogar en Puerto Rico que no tenga luto, que no tenga dolor, porque este pueblo me ha dado la espalda. Alabado sea Dios. Pero en esta noche, una vez más, Dios advierte desde este residencial a todo Puerto Rico, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y anden por él. Dejen el pecado, dejen la maldad, escuchen la voz de mis siervos que les anuncian que se arrepientan, que dejen sus malos caminos. Para que Dios cumpla lo que le dijo a Abraham acerca de Lot, de Sodoma y Gomorra, perdón. Si hallare por lo menos 10 justos, no destruiré la ciudad. Alabado sea Dios. Cristo te llama. Ven a Cristo y sálvate. Pueblo, brisas de Calley. El rey de Nínive escuchó las palabras del profeta Jonás que les advertían sobre la destrucción de la ciudad. Y aquel pueblo se humilló, se arrepintió, se apartó de sus malos caminos. El rey mismo se humilló y dijo, humíllese todo el mundo, a ver si Dios en vez de derramar ira, pasa y deja bendición. Pasa y nos perdona. Alabado sea Dios. Aquel pueblo se humilló, se arrepintieron, se apartaron del pecado y pasaron los 40 días y la destrucción no llegó. Porque hubo un pueblo que se humilló, porque hubo un pueblo que cambió de vida.
Alabado sea el Señor, porque hubo un pueblo que escuchó a los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Y creyeron en el mensaje del Dios de los cielos. Temblará la tierra como un borracho. Escucha, Brisas de Calley. Y que a través de este residencial se escuche la palabra de Dios en todo Puerto Rico, advirtiéndole que Cristo viene pronto. Que se acerca el juicio de Dios sobre Puerto Rico. Cortada será la bendición sobre este pueblo. Alabado sea Dios. Pero aquellos que hayan creído, como Rahab, la ramera, creyó a los enviados de Dios y fue salva, ella, su casa, su descendencia. Aquellos que creyeron en el mensaje de los profetas, aquellos que creyeron en el mensaje de Dios y se humillaron, fueron protegidos por la poderosa mano del Dios de los cielos. Y hoy Dios nos promete que si nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos de vida y aceptamos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas, Él mirará esa vida, Él mirará esa familia, Él pondrá su mano y a través del sacrificio de Cristo habrá salvación, habrá bendición para esa vida, habrá bendición para ese hogar. Cristo te llama, ven a Cristo y sálvate. Ahí donde estás, es predicado su palabra. Advierto a Brisas de Calley en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Pero si tú has escuchado, no has escuchado mi voz, es Dios el que te ha hablado. No que yo sea Dios. Soy un hombre enviado por Dios para decirte la verdad. La verdad que de parte de Dios hemos escuchado. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Cristo te llama. Ahí donde estás, humilla tu corazón. Que se caiga Brisa si quiere, pero que no se caiga tu casa. Hoy es día de salvación para ti. Que se caigan todos los edificios, pero que no se caiga el tuyo, porque tú en esta noche te habrás humillado y habrás recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Y no me pregunten cuántos edificios yo vi caer en una visión, porque no se los voy a decir. Lo único que puedo decirles es: arrepiéntete, Cristo viene pronto. Ahí donde estás, Padre, mire esas vidas que ahí donde están han escuchado tu voz. La Biblia dice que el pueblo de Nínive creyó a Dios. No dice que le creyeron al profeta, dice que creyeron que aquello era palabra de Dios. Se humillaron, recibieron salvación y bendición. Mire esas vidas que han escuchado, que han creído en tu palabra. Que tu Santo Espíritu los toque. Que ahí donde están, sientan el perdón de sus pecados. Sientan ahí la salvación de sus almas. Que ahí donde están, sientan que si les tocare partir esta noche o sonare la trompeta, escucharán una voz del cielo que les dirá:
Ven, amado mío, ven, amada mía, y entra en el gozo de tu Señor. Que ahí donde están, sientan que hay sanidad, que hay liberación, que hay poder de Dios para restaurar su vida. Santo, que ahí donde están, sientan que el Espíritu de Dios los sella para salvación. Que sientan que el Espíritu le dice: no temas, porque cuando tiemble la tierra, tu casa no caerá. Mira las vidas enfermas, tócalos para sanidad, tócalos para liberación. Las vidas atadas por el poder de las tinieblas. Si hubiera alguna vida que quiera la oración, pasa aquí, queremos orar por ti. Aquí está mi hermano Julio. Queremos orar por ti. Ven a Cristo y sálvate. Mira las vidas enfermas, agobiadas, atadas por las drogas, por el adulterio, por la fornicación, por la mentira. Ahí donde están, Padre, déjale sentir que sus cadenas se caen. Déjale sentir que hay libertad. Solo Cristo salva. Ahí donde estás, recibe un milagro de parte del Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, te ha hablado tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto al hermano Julio. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los sábados desde las 11:30 de la mañana en la plaza de Calley, y los miércoles desde las 12 del mediodía en la plaza de Sidra. Y estamos visitando la iglesia Misión Cristiana Ebenezer frente a este residencial Brisas de Calley que pastorea el reverendo Ángel Luis de Jesús. Te invitamos los domingos desde las 10 de la mañana, nuestro servicio mayor de adoración a Dios. Alabado sea Dios. Y estaremos el próximo domingo aquí en el residencial Brisas de Calley desde las 7 de la noche, si así el Señor lo permite. Agradecemos su amable atención. Te esperamos. Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente.